Esta generación ha adoptado muchas técnicas para ridiculizar y hacer un chiste del matrimonio, de la moral cristiana, de la verdad, de la libertad verdadera, del nombre de Dios. Han aprendido a victimizar a alguien que ha sufrido en manos de un malvado y hacer de esto una regla general que elimine como ley las buenas costumbres enseñadas en la Biblia. La inmoralidad sexual exhibiéndose por las calles y en los dispositivos móviles de todos los países, celebrando fiestas y desfiles que degradan el cuerpo humano, hecho a imagen del Creador. Estamos en un año donde las instituciones financieras serias previenen a la población mundial de dificultades financieras importantes a nivel general. Problemas energéticos, los combustibles escasos y racionados en algunas partes del mundo. Guerra, el claro y famoso enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que ha dejado tantas vidas y ha derramado tanta sangre inocente. Y de alguna forma ha involucrado ya a muchos otros países del mundo. La desinformación y las noticias fake, las noticias falsas, divulgadas a velocidades inimaginables. El enfrentamiento violento de los diferentes grupos sociales por salvar o imponer sus propias ideas o ideologías, echando por un lado las enseñanzas de Jesucristo, la manera en las cuales resolver las diferentes dificultades en la sociedad. Yo sé que ninguno de estos elementos que he listado esta mañana son nuevos para ninguno de nosotros. Todos los conocemos de una u otra forma. Por lo cual, el propósito de esta nueva serie de temas que traemos a partir de este mes es actualizarnos en las circunstancias que están sucediendo hoy día y cómo, de una manera práctica y sobre todo bíblica, podemos enfrentarlos en este tiempo y poder seguir teniendo el éxito que Dios preparó para nosotros. No asustarnos, no amedrentarnos ante la gran cantidad de dificultades que conocemos, sino por el contrario, cobrar fe y valor para ser dignos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que nuestra prédica de hoy, que se llama Al estilo actual, tiene 3 puntos. El primero, ¿cuál es la cultura actual? El segundo, ¿la vida cristiana es una batalla? Y el tercero, ¿a cuál voz debo escuchar? Empecemos con el primero, cultura actual. ¿Qué es la cultura? La cultura pues son conocimientos, son ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un pueblo en un determinado momento. Todo eso hace la cultura. Todo eso hace la forma de ser, la forma de conducirnos en la vida en una sociedad determinada, como puede ser la sociedad guatemalteca. Recientemente escuchamos con algunos hermanos de aquí de la iglesia una entrevista donde una declaración muy interesante nos puede ayudar a entender un poco la cultura. Decían, la cultura es lo que se permite. La cultura es lo que se prohíbe. La cultura es lo que se celebra en una sociedad. Esos 3 elementos están inmersos en el funcionar de una sociedad, en el funcionar y la puesta en acción de una cultura. Yo no sé si usted ha oído hablar del postcristianismo. Es decir, que es como una era que pasó en el tiempo. Cuando piensan en los países desarrollados donde surgió este criterio,
El poscristianismo, sí, cristianismo, sí, ese era algo que mi abuelita iba los domingos y le gustaba y todo, pero conmigo ya no tiene que ver, es algo del pasado. Así como se habló del posmodernismo, donde todos decían, bueno, esa era una cultura, esa fue una forma de expresar los artes, las letras, pero ya no está vigente. Sí, el periodo posclásico, ¿verdad? Sí, ya no están las grandes figuras, los grandes maestros musicales, así que eso quedó ahí atrás. Así han definido muchos lo que es la cultura cristiana, como una cultura del pasado. ¿Cuándo surgió esto? Eso surgió más o menos en los años 70. En los años 70 con la aparición del feminismo y de algunas otras tendencias religiosas alejadas de las verdades bíblicas. Empezó a maquinarse un movimiento que estaba tratando de separar los principios cristianos de la vivencia de la sociedad, de las sociedades. Y esto empezó especialmente en Europa y tuvo un componente muy importante que volvió. Ese componente ya lo habían planteado muchas veces los griegos y otras culturas, que es el hedonismo. El hedonismo es buscar el placer en todo lo que el ser humano hace. Así que esta cultura postcristiana estaba ligada muy fuertemente a la búsqueda del placer, a la búsqueda de las cosas sensoriales y sensuales que producen emociones en el ser humano. Así surgió, pero lo más interesante y crítico es que no solo empezó en los años 70, siguió avanzando, a veces despacio, pero hoy día ha llegado a tener un gran golpe en la sociedad actual. Hoy día la vemos y la oímos por todas partes, aunque ya no se menciona la palabra poscristianismo. Tiene un montón de variantes que se fueron sembrando en ese momento y que fueron incrementándose con el surgimiento y la autorización y legalización del aborto, con el crecimiento de los grupos homosexuales, de la cultura LGTB, para permear en la sociedad, buscando involucrar al mayor número de gentes posible y poniendo e imponiendo su forma de pensar y sus ideas como una nueva cultura para este tiempo. Hoy tenemos esto como una locomotora que avanza muy fuertemente a través de todos los países del mundo, haciendo por un lado el pensamiento cristiano y las enseñanzas del verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero amor no es abrazarse y darse un beso entre hombres o entre mujeres o entre qué sé yo qué tendencias o qué preferencias sexuales. El verdadero amor es el que Jesucristo mostró en la cruz y el que enseñó a través de sus discursos y a través de sus enseñanzas, que hoy día suenan para muchas personas como un sonido distante, que conoció mi mamá y mi abuelita, pero yo ya pasé, ya superé esa etapa de la vida. Esa es la cultura actual, eso es lo que dejó el surgimiento y el empuje del postcristianismo. La generación actual está obsesionada con el estilo de vida. Existen muchos medios como YouTube, como los blogs, como las revistas, como la televisión, dedicadas a idolatrar el estilo de la ropa, de la salud, el estado físico, las dietas, el rendimiento sexual, los viajes, los perros y otros aspectos que resaltan el estilo de vida. Y muchas veces, y muchos de ellos, solo mostrados a través de un dispositivo móvil, a través de un teléfono inteligente que muestra fotografías y que muestra rostros muy alejados de la realidad de las personas. Es simplemente la superficie. Esta forma, esta cultura actual, este estilo de vida actual
coloca al estilo por encima del contenido y están preocupados solo por cómo se ven las cosas, mientras Jesús está mucho más interesado en qué es lo que hay en el interior del corazón. El segundo punto, la vida cristiana es una batalla. Déjeme repetírselo, la vida cristiana es una verdadera batalla. La vida cristiana es una batalla. Cuando conocí a Jesús, igualmente usted no me dejará mentir, hubo un asombro en nuestros corazones por tantas bendiciones que tal vez nunca habíamos querido, nunca habíamos visto, nunca habíamos vivido, y se nos vinieron encima a través de la bondad, el amor y el cumplimiento de las promesas del Señor Jesucristo. En el diario vivir también nos dimos cuenta de que también habían muchas dificultades y muchos problemas y muchos obstáculos que debíamos resolver. También nos dimos cuenta que además de esa gran cantidad de bendiciones que sobrepasaron lo que nosotros esperábamos de la vida, también habían muchos obstáculos que tampoco estábamos esperando en la vida, pero que son una realidad y que debemos de vivir porque tienen un fin y una utilidad en la vida de todo ser humano. Hay tres orígenes de las batallas. El primero es el enemigo que nos rodea. El mundo está alrededor nuestro. El segundo es el enemigo adentro de nosotros, es decir, la carne. Y el tercero es el enemigo que anda en los aires, el diablo, el tentador, el acusador. Esos tres enemigos, hoy vamos a centrarnos un poco más en el enemigo que nos rodea. He visto el amor de Dios sosteniendo a muchísimas personas, amigos, hermanos, gente cercana a nuestra en las dificultades. Hemos visto cómo el amor de Dios nunca les ha dejado, cómo siempre ha sido una pieza, siempre ha sido un elemento de ánimo, de fe, de cumplimiento de sus promesas. La llegada del Señor a sus vidas. La gente que ha sido fiel y que no ha perdido de vista el amor de Dios han salido adelante de todas las dificultades. Y por ninguna de ellas han sido vencidas, sino más bien han puesto en alto el nombre del Señor y se han gozado en las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. El Salmo 34 es un salmo muy precioso que nos habla de esto, que nos habla de las promesas de Dios a cumplirse, que nos habla de que en la vida cristiana hay dificultades, pero que también nos dice que el Señor sabrá librarnos de cada una de ellas. Fíjate que no dice, no habrán dificultades. Sí dice, habrán dificultades. El versículo 19 del Salmo 34 dice así: muchas son las aflicciones, las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo sabrá librar de cada una de ellas. Yo sé que a usted más le hubiera gustado que dijera pocas. A mí me hubiera gustado. Pocas son las aflicciones del justo, pero dice muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero también promete que el Señor lo librará de cada una de ellas. Dios es precioso y es poderoso y tiene un fin útil, un fin bueno, un fin de desarrollo interior, porque está más preocupado en lo que hay adentro de tu corazón, adentro de su corazón, que lo que nuestros ojos ven. Así que hay una gran dicha y un gran gozo cuando hemos visto superadas las dificultades a través de la mano del Señor en nuestra vida. Vale la pena confiar en Dios porque Él
nos llevará de la mano para sobrepasar cada una de ellas. No así al malvado. Termina diciendo este salmo. La maldad destruye a los malvados, su misma maldad acabará con ellos. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Es decir, que seremos liberados, que no habrá una condena sobre nosotros, porque su amor y su misericordia es más que suficiente para hacer de ti una promesa viviente y que esto sirva de testimonio a muchas personas. Creo que si no pasáramos por tiempos difíciles, no conoceríamos el amor de Dios, no conoceríamos el Dios de nuestra salvación. Y el pasar por ellos hará que el día de mañana disfrutemos de la salvación tan grande que Dios nos regaló en esta situación o en este obstáculo que estamos viviendo o que hemos vivido recientemente. Dios sigue siendo el mismo y sus promesas son infalibles. El último punto que quisiera hablarte esta mañana, y es con el que quiero cerrar, y es donde quisiera que concentraras tu atención. ¿A cuál voz debo de oír? Cuando en este tiempo, cuando en esta generación vemos la oferta de formas de pensar, de formas de creer, de nuevas filosofías, nos asombramos, porque muchas de ellas son extremadamente atractivas y pueden cautivar el corazón aún de aquellos que han creído fielmente y se han sujetado de la mano del Señor. Así que, ¿a cuál voz debemos de escuchar? Esta generación ofrece hoy día la numerología, todos los estudios y los juegos con los números, incluso de la Biblia, para obtener respuestas, para obtener ganancias, para obtener dinero, para saber cuál es el día exacto del que viene Jesucristo, para poder saber qué va a ser de mi futuro y qué va a ser de mi vida. Mucha gente ha ido tras esas enseñanzas, tras esas doctrinas que han cautivado su corazón. Otros han trabajado a través de filosofías nuevas, de formas de pensar brillantes, geniales, que a cualquiera lo hacen pensar y que lo impresionan y lo hacen meditar. ¿Será que estos hombres sabios e intelectuales no tienen más razón que la fe en la que yo he creído? Algunos otros científicos y grandes tecnólogos que han hecho grandes y asombrosos descubrimientos que nos han dejado con la boca abierta, pero que sus interpretaciones y sus conclusiones o son a medias, o son erradas, o son sesgadas para pervertir el pensamiento de muchas personas y llevarlas al lugar donde ellos quieren que permanezcan, el cual muchas veces está absolutamente alejado de las verdades y la salvación de Jesucristo. Así que hay muchísimas voces, muchísimos discursos sonando por todas partes, y ahora que tenemos tanta información a un clic de distancia y podemos oír, obtener algo que antes era muy difícil, está atacando el corazón de las personas y las está confundiendo. Pero yo quiero contarte hoy una historia donde Dios dice cuál es la voz que tenemos que escuchar. El Señor Jesucristo venía de ser reconocido como el Mesías por sus discípulos. Entendieron ellos de quién se estaba hablando y cuál era el papel que Él tenía que ejecutar aquí en la tierra. Y esta historia aparece en 3 evangelios. Quiero leértela en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Dice así: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios
llegar con poder. Se estaba refiriendo al reino de Dios manifestado en el poder del Espíritu Santo. Dice el siguiente versículo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquear. Un blanco que ni el Vanish, hermanos. Un resplandor increíble. Y les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, del cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Irrumpe una voz poderosa, los envuelve en una nube y dice: Este es mi Hijo amado, a él escuchen, dice otra versión. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Ponte a pensar en esta historia y yo te pido que por un momento te conviertas en uno de estos 3 discípulos. Primero, estos 3 discípulos mantuvieron una comunicación muy cercana con Jesucristo. A todas partes donde el Señor iba a algo muy especial e importante, decía: por favor, Juan, Jacobo y Pedro, vengan conmigo. A las misiones de oración eran los 3 que estaban más cerca de él. Cuando él estaba allá en el monte de los olivos, en el Getsemaní. Incluso ahí aparecen estos 3 cercanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos eran 3 personas que seguramente sabían escuchar y sabían acercarse al Señor para entender su corazón y para poder compartir cosas maravillosas, pero también cosas difíciles. Así que la comunicación y la cercanía con el Señor es un privilegio que no todos tienen, porque no todos han entendido el valor de comunicarse cercanamente, íntimamente con su Señor. Yo pienso, cuando el Señor llama a estos 3 en esta ocasión y se los va a llevar a orar, probablemente los demás dijeron: ay, qué bueno que se llevó a aquellos 3, porque nosotros sí estamos bien cansados, porque venimos de alimentar a 4,000, eso fue difícil, ¿verdad? Y tuvimos que recoger todavía 7 canastos, y todavía fuimos a Betsaida y fuimos ahí, estuvimos con el ciego y lo sanamos. No, ha sido una caminata muy tremenda y qué bueno que a aquellos les gusta más estar ahí orando y estar en comunicación y estar oyendo al Señor. Nosotros estamos muy cansados. Aquellos que han aprendido a comunicarse y a estar cerca de su Señor tienen grandes privilegios y se preparan para las cosas que vienen en el futuro, tanto cosas de bendición como obstáculos que puedan sobrevenir a nuestra vida. Así que el Señor se lleva a estos 3 cercanos, y cuando Pedro, como buen judío, como buen israelita que estaba ahí, ve a Moisés y a Elías, 2 representantes que él había escuchado desde niño en las historias y en las sinagogas y en las calles, de las maravillas y de lo que representaban estas 2 personas para el pueblo de Israel. Eran personajes verdaderamente históricos y heroicos para cualquier judío. Y cuando los ve Pedro ahí, dice: este es el momento de poder escucharles, de que Moisés nos cuente y que nos describa bien muchas de esas leyes que nosotros al día de hoy no entendimos.
Qué maravilloso que nos cuente cómo él hablaba como cara a cara con el Señor. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron esos estruendos, esos rayos que él vio en el monte cuando el Señor le entregó las tablas de la ley? O hablemos también que nos cuente Elías qué se siente montarse en un carro de fuego. ¿A qué velocidad viajará un carro de fuego? ¿Qué son esos hombres de a caballo? ¿Por qué le llamaban el profeta de fuego? ¿Cómo hizo él para detener la lluvia durante 3 años y castigar a aquellos reyes malvados que no obedecían al Señor? Había tanto que hablar, había tanto que aprender de ellos. Habían tantas historias que nadie había podido escuchar y que ellos tendrían el privilegio de poder resolver. ¿No le pasaría a usted eso? ¿No estaría igualmente de emocionado y con ganas de armar ahí unas carpas para que nos quedemos aquí un buen tiempo y podamos hablar y escuchar de aquellas personas que me han contado tantas historias? Pero Dios aparece en ese momento, Dios irrumpe silenciando la boca de Pedro. Porque entre ellos estaba el Rey de Reyes, el Rey eterno, el que vino a establecer un trono para toda la eternidad. El que vino a enseñarnos y a explicarnos el verdadero significado de la ley. El que vino a mostrarnos el poder de Dios y el que lo vino a poner al alcance de nuestras manos. Era Jesucristo mismo. Dios para a Pedro y le dice: Pedro, silencio. No se confundan. Este es mi Hijo amado. A él escuchen. Este es el hombre que les pondrá los fundamentos y que les dirá la verdad, con el cual ustedes tienen que comunicarse, el cual tienen que entender cada una de sus explicaciones, para que sepan interpretar la palabra del Señor, para que sepan cómo vivir hoy día que Jesucristo ya resucitó de los muertos y que su sangre preciosa nos libró de todos los pecados y está dispuesto a cumplir todas sus promesas en este tiempo de mucha incertidumbre y de muchas dificultades. Saldremos adelante en el nombre de Jesucristo, todos los que aprendamos a comunicarnos con nuestro Señor. Y nuestro Señor es Jesús. Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey de la victoria, al cual tú y yo debemos escuchar. Si tú quieres obedecer a Dios, escucha su palabra. Y dijo: a Él escuchen. Gracias, Jesús, por darme la oportunidad de ser de tus amigos cercanos. Porque tus amigos cercanos seguirán viendo tu grandeza, tu esplendor y tu gloria día con día. Le pido al Señor que te afiances de esta palabra y que te metas en una comunicación cercana con tu Señor. Él quiere hablarte, Él quiere escucharte, Él quiere decirte en las misiones más importantes: ven conmigo. Que Dios te bendiga, que tengas una gran semana y nos vemos en esta interesante temática que nos ayudará a tomar los pasos necesarios para una vida cristiana hoy, en el 2022. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.